Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Josué David Domínguez Tipa, estudiante de la maestría en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. El tema a tratar es el diseño de sistemas de información, el cual este es muy importante para conocer todos los pasos a seguir como de su estructura, que se debe tener muy en cuenta para poder implementarlo en las organizaciones. Para comenzar, tendremos que conocer conceptos y principios básicos sobre qué es el diseño de sistemas o el diseño de los sistemas de información, el cual se define como procesos para aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de definir una aplicación, un dispositivo o un sistema, con suficientes detalles para realizar diferentes actividades. La etapa del diseño de sistemas encierra 4 etapas, el cual primeramente es el diseño de los datos. Aquí se transforma el modelo de dominio de la información, creado durante el análisis en las estructuras de datos necesarios para implementar un software. Seguidamente tenemos el diseño arquitectónico, el cual define la relación entre cada uno de los elementos estructurales de los programas. Seguidamente tenemos el diseño de la interfaz, que describe cómo se comunica el software consigo mismo, con los sistemas que operan junto con él y con los operadores y usuarios que lo emplean. Y posteriormente, y para finalizar, el cuarto punto es el diseño de los procedimientos. Aquí todos los elementos se transforman en base a la estructura del programa. Esto es muy importante, ya que aquí se puede definir en solo una palabra, que sería la calidad, dentro del diseño, en donde se fomenta la calidad del proyecto. También encontramos puntos importantes para el diseño de los sistemas de información, el cual es el diseño de salida. En este caso, la salida se refiere a los resultados e informaciones generadas por el sistema. Para la mayoría de los usuarios, la salida es la única razón para el desarrollo de un sistema, la base de evaluación de su utilidad. Sin embargo, ¿cómo se realiza un sistema? Pensando como analista, se debe realizar lo siguiente: determinar qué información presentar, decidir si la información será presentada en forma visual, verbal o impresa, y seleccionar el medio de salida, que en ese caso existen muchos dispositivos, como lo son las impresoras, son las pantallas, entre otros dispositivos. Así, también abarca el diseño de archivos, el cual se deben incluir decisiones con respecto a la naturaleza y contenido del propio archivo, como si se fuera a emplear para guardar detalles de las transacciones, datos históricos o información de referencia. Entre las decisiones que se toman durante el diseño de archivos se encuentran las siguientes: los datos que se deben incluirse en el formato, la longitud de cada registro en base a las características de los datos que se contengan, la secuencia de disposición de los registros dentro del archivo, el cual es la estructura de almacenamiento, puede ser secuencial, indexada o relativa. Así, no todos los sistemas requieren del diseño de todos los archivos, ya que la mayoría de ellos pueden utilizarlo lo del viejo sistema y solo que tenga que enlazarse en nuevo al archivo maestro donde se encuentran los registros. Así que la mayoría de los sistemas de información, ya sean implantados en sistemas de cómputos grandes o pequeños, utilizarán una base de datos. Las bases de datos pueden abarcar varias aplicaciones. Por esta razón, estos sistemas utilizan un administrador de base de datos. En este caso, un diseñador no construye la base de datos, sino que consulta a un administrador para ponerse de acuerdo en el uso de esta en el sistema.
Seguidamente encontramos el diseño de entrada, que es aquí donde se va a tomar en cuenta cómo se van a recuperar todas esas entradas o toda la información o datos que se requieran, ya sea de manera en formularios, en páginas web, documentos interactivos, blogs incluso, en cual esto nos ayuda para poder capturar cierta información necesaria para la toma de decisiones, el cual tener un buen diseño de entrada es muy importante, ya que debe ser accesible, debe ser sencillo y de manera fácil de usar, ya que con ese propósito podremos almacenar, recopilar y recuperar toda la información, ya que es de suma importancia tenerlo en cuenta para un buen diseño. En estos objetivos se tienen que lograr siguiendo los pasos de diseño, el cual es saber qué necesita el sistema como entrada, así como comprendiendo cómo los usuarios responden a los diversos elementos de los formularios o interfaces. También tenemos que tener en cuenta puntos claves para el diseño de entrada, que son los datos que ingresan al sistema, qué medios se van a utilizar y la forma en que se debe disponer o codificar los datos. Seguidamente encontramos el diseño de base de datos, que es muy importante, ya que aquí es la estructura del sistema de información o de todos los sistemas de información, el cual es definir cada parte para obtener el modelo de los conjuntos de datos, así como definir las operaciones que queremos realizar de cada uno de ellos, el cual encontramos muchas ventajas al tener un buen diseño de base de datos, ya que tenemos lo que es la precisión e integridad de los datos. Podemos agilizar de manera rápida el acceso y el procesamiento, por el cual necesitamos seguir pasos para poder diseñar una buena base de datos, que empieza por un buen diseño lógico, donde se trabaja para diseñar las tablas, las filas y columnas, así como de las relaciones que hay en una base de datos. Seguidamente el diseño físico, el cual es el que se implementa la parte donde se diseña el motor de la base de datos mediante código, así combinado con la implementación, donde se crea, compila y se genera para las aplicaciones en las cuales se implementará. Seguidamente encontramos el diseño de interfaz, el cual es la categoría de diseño que crea un medio de comunicación entre el hombre y la máquina, con un conjunto de principios para el diseño de la interfaz. El diseño identifica los objetos y acciones de la interfaz y crear entonces un formato de pantalla que formará la base del prototipo de interfaz del usuario, en el cual esto se centrará en tres áreas de interés, el cual el diseño de la interfaz entre los componentes del software. 2. El diseño de las interfaces entre el software y los otros productores y consumidores de información no humanos, esto es, otras entidades externas. Y 3. El diseño de la interfaz entre el hombre, esto es, el usuario y la computadora, el cual es bueno tener una buena definición de objetos y acciones para el diseño de la interfaz, el cual es importante en el diseño es la definición de los objetos y acciones que se van a aplicar. Para llevar a cabo esta definición, el escenario del usuario se analiza sintácticamente de manera muy similar a cómo se analizaban las narrativas del procesamiento, esto es, la descripción del escenario de un usuario, los sustantivos, que serían los objetos, y los verbos, que son las acciones, se aíslan para crear una lista de objetos y de acciones. Entonces podemos concluir que el diseño en los sistemas de información es muy importante, ya que abarca desde la estructura hasta la forma visual en que se reflejarán todos los procesos que se necesiten, así como de todas las actividades que una organización quiere que realice dicho sistema.
así como de la forma en que saldrá la información, entrará la información y cómo se procesará, se recopilará toda esa información. Así agradeciendo su atención. Muchas gracias.